Antes de empezar la rueda de prensa, quería agradecer la plantilla, a los jugadores, para sus actitudes, su adhesión conmigo. Agradecer también mi staff técnico, Roberto, Alfonso, Carla, Yagoba, Alberto y Michel, porque cada uno de ellos fue importante en el éxito de la temporada. El staff médico también, con Piu, Iñaki y Manol, en pensamiento también del año pasado con Yosu y Inigo Cortés, que me ayudan mucho desde el inicio de la primera temporada, sobre todo sobre el tema de la idioma. Quiero agradecer también toda la gente. Pienso que son importantes para nosotros como Juancho, como Michelo, porque cada una persona en su vida tiene su rol importante. Las personas que trabajan en la sombra son un poco la alma de la Real Sociedad. Quería agradecer también a Loren y el presidente de darme la posibilidad de entrenar la Real Sociedad. Para mí fue una experiencia muy, muy rica. Loren, muchas gracias de tu confianza. Vale, y muchas gracias a todas las personas que ayudan al equipo y yo durante las 2 temporadas, porque el éxito de esta temporada es el éxito de todo el mundo en su vida. Vale, podemos empezar la rueda de prensa. Muy complicado para Imanol hoy, ¿eh? Sí. Bueno, Felipe, hombre, yo creo que la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dejas la Real y aceptas otra oferta de otro equipo? Tengo dos posibilidades, una renovación, una proposición de la Real de 1 año de contrato interesante para seguir y jugar la Champions League. Otro proyecto de 3 años de medio plazo. Es una elección profesional. No hay una buena o mala elección, pero 2 proyectos diferentes. Prefiero elegir un proyecto a medio plazo. Pero tengo también que agradecer a la Real para proponerme una renovación, pero es una elección profesional. Felipe, ¿te decepcionó la oferta de la Real? No, respecto a la oferta de la Real, está bien de tener una proposición de renovación. No, respecto a la proposición, cada proposición merece su respeto. Es más para mí una decisión profesional. La Real no le ofreció más que 1 año, o sea, ¿era 1 año o negociable a 2 o era 1 año? No, 1 año. Y otra pregunta, ¿qué papel ha tenido Michel Truan para tu decisión? Ningún. Es verdad que es la ocasión de corregir mala información. Michel le gusta trabajar aquí, de vivir aquí. Su mujer también de venir 2-3 veces por mes aquí. He tomado la decisión solo y después he preguntado a Michel si quiere seguir conmigo o no a Rennes, porque Michel tiene 55 años como mi hermano. Trabajamos solo 5 años juntos, yo como entrenador principal y él como ayudante. Michel tiene la libertad también de tomar otro camino, pero prefieres seguir conmigo. Pero no hubo una influencia de Michel. A Michel le gusta trabajar aquí. Michel siempre, si hay un campo, si hay jugadores en el campo, compañeros para trabajar, Michel está feliz. Donc, ninguna influencia de Michel sobre mi decisión. Felipe, pese a que la oferta de renovación de la Real Sociedad era de 1 año
¿no le tentó seguir teniendo en cuenta que usted ha no formado o usted ha llevado al equipo a las altas cotas que está? No, tengo respecto a la proposición de la Real, que fue una proposición económicamente correcta, porque voy a ganar menos dinero neto en Rennes que aquí. Bon, la culpa un poco la fiscalidad francesa, pero fue una buena proposición de la Real. No, c'est solo una decisión. Después hubo un poco la misma experiencia, después 16 años como futbolista profesional y 4 años como ayudante en el mundo profesional. He dejado el mundo profesional para entrenar un equipo en el mundo amateur de cuarta división. Y todo el mundo me ha dicho, ¿por qué tienes un futuro en el mundo profesional? ¿Por qué? Simplemente porque fue un proyecto para mí interesante de optimizar y transformar un club de amateur en un club profesional. Es un poco igual, es más un proyecto que me gusta, y solo es así. ¿Te vas haciendo o habiendo hecho el trabajo que querías haber hecho o consideras que te vas un poco a medias? ¿Qué sensación tienes? La sensación que pienso que con los ayudantes, con todo el mundo, hicimos un buen trabajo. Pienso también que este equipo tiene un gran futuro, un gran margen de progresión también. Seguro que el próximo entrenador va a ayudar al equipo a crecer todavía más, porque pienso que hay un gran futuro y después es el fútbol. No puedo pasar toda mi vida profesional aquí en la Real, lo sabemos, porque es el fútbol, es la vida, pero soy sobre todo feliz de ver un equipo, un club crecer y cuando he dicho en la rueda de prensa después del partido de La Coruña, cuando voy a ver la Real en la Champions League, habrá una pequeña parte de yo con ellos, espero. Philippe, tú has vivido aquí en la Real Sociedad momentos felices y otros no tanto. De hecho, esta misma temporada has tenido que sufrir algún episodio, por ejemplo el Día del Español, que supongo no fue agradable para ti. ¿Todo esto ha tenido algún peso a la hora de tomar tu decisión? No, porque lo sabemos que en el fútbol una temporada, en los grandes clubes también, el Barcelona esta temporada, el Real Madrid también, hay momentos difíciles y buenos momentos. Es el parte de nuestra vida profesional. Soy en el fútbol profesional desde ahora 30 años. Es siempre así, momentos difíciles, buenos momentos, pero cada vez guardamos solo los buenos momentos. Sí, Philippe, mi pregunta es clara. ¿En qué fecha recibe usted la oferta del Rennes? ¿Desde qué mes se interesa por usted el equipo de Pinol? No quiero hablar de todos los detalles, un poco confidencial, a la fin de temporada, pero bueno, no es lo más importante el momento de recibir una proposición. El inicio yo es más de hablar el primero, antes de hablar con otros clubes, es de hablar primero como la Real Sociedad, tener la primera discusión con la Real Sociedad y después respetar otra proposición de otros clubes. En diciembre dijo que le gustaría estar 10 años en la Real. Dijo que incluso se sentía un poco guipuzcoano y que estaba dispuesto a aceptar una oferta de la Real de renovación y que incluso que si la Real no se lo ofreciera, que estaba pensando quedarse a vivir en Guipúzcoa porque se sentía identificado con todo esto. Desde entonces hasta ahora, que solo han pasado 5 meses o 5 meses y pico, aparte de la oferta del Rennes, ¿qué ha cambiado para que cambie de opinión? No, c'est sobre todo otro proyecto. Es verdad que empezamos siempre con la intención
desarrollar un proyecto como si vamos a trabajar 10 años, pero lo sabemos en la Real Sociedad como en todos los clubes, sobre todo en la Liga, que hay poco entrenador que puede continuar o seguir 10 años. Es más una cuestión de mentalidad de trabajo, lo sabemos que tenemos proyecto a corto plazo con los resultados y los objetivos a corto plazo, pero la mentalidad de un entrenador siempre de trabajar para el futuro de la Real, como si vamos a quedarse 10 años, pero lo sabemos que no se puede en el fútbol moderno, sobre todo en la Liga. Porque creo que soy un poco el más viejo entrenador de la Liga, ¿no? Casi. Philippe, ¿de verdad no le fastidia, no le da pena, no le da pena el hecho de no ser el entrenador la próxima temporada de la Real en la Champions League? Cuando hacemos una elección hay siempre ventaja y desventaja. No podemos tener todo. Es verdad que el desventaja de dejar la Real es no participar en la Champions League, pero no podemos tener todas las ventajas. Cada elección tiene su ventaja y su desventaja. Philippe, con lo que estamos escuchando, si no hay razones económicas de peso, pues porque, bueno, tú mismo lo has dicho, no es la diferencia no es tanta. Parece que todo queda reducido a una cuestión de tiempo, es decir, la Real no te ha ofrecido un proyecto a medio plazo que hubiera podido por lo menos competir con el que te ofrecía el Rennes. Es difícil para mí de hablar de todas las hipótesis, si hay más de dinero, más de años. Hay que respetar la proposición de la Real, que entiendo muy bien esta proposición, hay una coherencia, pero no puedo hablar cada vez de numerosas hipótesis posibles. Eso así, tengo que respetar la posición de la Real Sociedad, hay que respetar mi elección también. Antes de la reacción del público de América en determinados partidos como del Español, pero quiero preguntarle también por cuáles son sus sensaciones relacionadas con las reacciones del público en las últimas semanas, que han sido explícitas pidiéndole que se quede. ¿Cómo lo interpreta? Y no sé si le han hecho pensar, o por lo menos en algún momento, que se ha equivocado, que se ha podido equivocar. No. Hay una diferencia entre la percepción de la gente, por ejemplo, en la grada y la realidad en la calle. Durante 2 años tuve una buena relación con la gente en la calle en Donostia. Siempre animarme durante los momentos difíciles. Es verdad que estuvimos todos muy contentos de ver la afición apoyar al equipo a tope de manera increíble, pero no he tenido problemas con la gente de Donostia o de Guipúzcoa. Al contrario, siempre, sinceramente siempre, cuando voy a tomar pinchopote en Barrios Gros, siempre la gente fue quizás un poco demasiado, porque al final a pagar cañas y otra copa de vino tinto es muy peligroso para mi salud, pero he tenido una buena relación con todo el mundo y pienso que reducir solo el apoyo durante un partido como el Español, por ejemplo, no refleja un poco la mentalidad de la gente conmigo. Siempre me sentí el sentimiento de ser o estar a gusto aquí, sin problemas. Y cuando volveré para disfrutar un poco en la ciudad, porque voy a volver con mi mujer, pienso que vamos a mantener la misma relación. Al comienzo de la rueda de prensa, Philippe, has planteado que tenías una oferta de 1 año y una oferta de 3 años. Parece un poco se ha centrado un poco la diferencia de proyecto a corto plazo a largo, lo que te ha decidido. ¿No había posibilidad o te has planteado en algún momento dentro de una negociación plantear a la Real que ampliara esa oferta de tiempo a más años para seguir aquí?
no es mi voluntad de forzar, no solo una cuestión de años, también cuestión de proyecto, porque voy a encontrar un poco la misma situación antes de venir aquí, de entrenar un club de medio presupuesto, de una cantera de calidad y de optimizar esta cantera para alcanzar, espero, el mismo puesto que aquí en la Real Sociedad. No es solo una cuestión de años, es una cuestión también de proyecto deportivo. Buenas, Filip. ¿Te vas con la sensación de que tu trabajo no se ha valorado adecuadamente o en algún momento has tenido la sensación de que no se ha valorado adecuadamente? No sé. Cuando uno de vosotros puede decir que la Real terminará la cuarta posición a pesar de Montagnier, pienso que es un poco de falta de respeto. Porque vi muchos partidos en la video antes de venir aquí para conocer la plantilla. Veo nuestros últimos partidos y pienso que hay una buena evolución, una buena progresión, no solo con las cifras, con 66 puntos. Estamos tercero ataque de la liga, la cuarta defensa. Pero si hay una buena evolución, pienso, quizás me equivoco, que tengo una pequeña responsabilidad sobre esta evolución. Pero no puedo impedir una pequeña parte de la gente de ser deshonesto. Es el fútbol, es la vida como así, y no necesito también de nadie para saber quién soy, dónde vengo, dónde voy. Pero eso así es el fútbol, pero estoy satisfecho del rendimiento y la progresión del equipo. Sí, Filip, usted siempre antes de venir dijo que le gustaría entrenar en la Liga Española, que era el fútbol del futuro. Con todos mis respetos, también nosotros aquí vemos un poco que el Rennes no es la Real Sociedad, o sea, es por historia y por prestigio. Va a dejar la Real en un momento buenísimo, con una generación llamada a ser de oro en años. ¿Ha sentido un poco de vértigo? Porque quizás los grandes están a una distancia inalcanzable en la Liga, con la cuarta posición de la Real, que al año que viene se le va a exigir pues lo mismo o más. ¿Puede que también su decisión haya estado condicionada por esto? Sobre Rennes, durante los 10 años, excepto año, es un equipo que terminó en las 6 primeras posiciones. No es el caso de la Real, sobre los 10 últimos años. Es verdad que para mí la Liga es la mejor liga del mundo, pero también cuando he dicho, cuando voy a hacer una elección, hay ventajas y desventajas. Pienso quizás que la Liga francesa hemos visto el fichar de Mónaco, de Paris Saint-Germain, y espero que la Liga francesa va a crecer su nivel para fichar jugadores de gran nivel. Pero el éxito, el proyecto, el mismo, es un poco la misma situación cuando dejar al mundo profesional para entrenar en el mundo amateur en la cuarta división. Hay una gran diferencia. Pero para mí el trabajo en el campo es un poco el mismo. El más importante es un nuevo reto a alcanzar. Reto, mi palabra favorita. Sí, Filip, estamos hablando mucho de los 7 últimos meses que han sido extraordinarios, pero el año y pico anterior no lo fue tanto. ¿Qué le costó más a usted adaptarse al equipo adaptarse a lo que quería usted? Porque parecía que este equipo podía dar lo que ha terminado dando. Sí, me pienso que cuando hay un nuevo entrenador, sobre todo que nueva metodología, que nuestra preparación física es muy diferente que antes, que los criterios de la animación ofensivo y defensivos son muy diferentes. Es verdad que hay a veces necesitamos mucho tiempo para asimilar todo eso. Es verdad que este año la asimilación, gracias a la adhesión de los jugadores, fue a tope, pero pienso que es verdad que hay una necesidad sobre que
la metodología fue muy diferente de la metodología habitual en Zubieta, en Gorabide también. Necesitaba tiempo para asimilar eso. Filip, perdona que insista en la misma cuestión que anteriormente, pero me cuesta entenderlo. Si no es una cuestión económica, no es necesariamente una cuestión de años, sino, como tú dices, de proyecto deportivo, ¿qué es lo que le ha faltado a la propuesta de la Real Sociedad para hacerse atractiva suficientemente? No es una cuestión de atracción, es una cuestión de contexto, de proyecto. No es dependiente de la Real, es dependiente de mi voluntad de tomar otro reto. Cuando antes de venir aquí estuve muy gustado en Valenciennes. Es solo el proyecto de la Real que me gusta de cambiar de club. Es un poco la misma situación. Es un reto, no es dependiente de la proposición de la Real, pero más un reto que me gusta de empezar, de optimizar un club que de medio plazo a intentar de alcanzar alta posición posible, de empujar los límites del club. También aquí en rueda de prensa siempre se han mostrado muy partidarios de que usted continúe. ¿Cuál ha sido el mensaje que le han dejado, sobre todo a partir de que usted le dijera que se iba? ¿Qué le han dicho, qué mensaje le han dejado los jugadores? Es la vida profesional. Es verdad que hubo siempre una gran adhesión de los jugadores. Estoy un poco triste porque siempre es un fin de aventura humana, pero es nuestro trabajo, somos profesionales. Yo sé también que no podemos pasar toda mi vida con ellos en la Real Sociedad. Eso así, lo más importante es estamos todos felices juntos durante las 2 temporadas y ahora más. Has comentado que quieres empujar los límites del Rennes y conseguir la mejor clasificación para ello. ¿Contemplas pedir algún fichaje de algún jugador que has tenido en la Real Sociedad? Porque ya han empezado los rumores de jugadores que podrían interesarte para el Rennes. Rennes no tiene suficiente dinero para fichar a buenos jugadores de la Real Sociedad. Y no hay muchos clubes ahora en Europa que quieren fichar varios jugadores de la Real porque hay mucho talento, pero hay sobre todo la voluntad de los jugadores del club de mantener esta plantilla porque hay un gran futuro y pienso que ningún jugador va a salir de la Real y todos juntos va a intentar como siempre de empujar sus límites. Donc pienso que la Real, este equipo tiene un gran futuro y la voluntad del club y de los jugadores es seguir así lo más de tiempo posible, sobre todo con la perspectiva de jugar la Champions League. Sí. Que no haya el equipo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite de este equipo? ¿Qué se puede esperar de este equipo a partir de ahora? No sé, porque este equipo es un poco particular, porque cada vez empuja sus límites. Espero lo mejor, pero pienso que el equipo está en un buen camino y va a continuar a crecer. Ahora esta temporada fue un gran éxito en la Liga y espero que será un gran éxito en Europa el próximo año. Porque ahora la Real Sociedad tiene una buena reputación en la Liga y seguro que el año próximo será una gran reputación en Europa. Ahora vemos que el anuncio a 2 jornadas del final de su marcha, pues que no ha afectado al rendimiento del equipo, que se ha conseguido el pase para Champions, pero ¿era el mejor momento para anunciar su marcha? Sí. Somos profesionales, los jugadores que quieren nuestros ayudantes hacer todo para nosotros también, para alcanzar la Champions League. No son niños. Después la anunció,
un poquito triste porque lo sabemos que será una fin de aventura, pero más de ganas, más de determinación para terminar esta aventura como un gran éxito. Ha sido el caso. Pero no fue un problema para los jugadores, son grandes profesionales. Philippe, ¿considera que su trabajo en estos 2 años en la Real ha estado demasiado puesto en entredicho, demasiado puesto criticado, que ha sido demasiado criticado? No sé, lo más importante, más que las críticas, es el rendimiento del equipo. Mi recompensa es la actitud de los jugadores durante la semana, durante los entrenamientos y durante el partido. El resto está bien de tener el apoyo, pero no es lo esencial. Lo esencial en el fútbol saca del campo siempre. Philippe, un momento de estos 2 años, un gol, un partido, una victoria. No, es difícil porque es difícil decirlo porque hay muchos momentos buenos, victorias, goles en el último minuto. Es difícil para mí de sacar un momento en particular. Philippe, el sábado en Coruña hubo muchos momentos al final del partido especialmente emotivos. Cada uno capta unos diferentes, otros. En cualquier caso, a mí particularmente me llamó la atención el abrazo con el capitán, con Xavi Prieto. Hubo otros también. En aquel momento, siquiera mínimamente, el entrenador pudo llegar a dudar de que hubiera acertado con su decisión. No, somos profesionales. Hay una lección. Está bien de terminar como eso. Fue fantástico el ambiente al final del partido con nuestros aficionados, la fiesta en el hotel juntos con los jugadores, los consejeros, presidente, todo el mundo. Donc, no hay una duda, es una elección antes. Eso no va a modificar un poco mi elección. Philippe, está también Yagoba adelante, igual es una pregunta un poco comprometida para los dos, pero bueno, dentro de los... No es sexual. No. Puedes preguntarme. Bien. Hay mucha confianza en el club con Yagoba, tú has trabajado con él, se está apareciendo en quinielas incluso hasta como entrenador del primer equipo, porque lo que se pretende precisamente es dar continuidad al trabajo que has realizado tú y él lo ha visto de cerca. ¿Consideras que Yagoba es un entrenador que incluso puede seguir ese trabajo que has comenzado tú? Espero, porque tengo una buena relación con la Gorrabide durante todo el año, porque una vez he pasado, una vez por semana he pasado un poco de tiempo con la gente de Gorrabide, porque el club no es los profesionales, la cantera es todo junto. Para mí es una buena situación que Yagoba, que tiene talento como entrenador y experiencia con los jóvenes, de pasar un año con los profesionales. Espero para él, no sé, que va a ayudar a él para crecer su talento de entrenador y para ayudar a la Real Sociedad en el futuro. Es verdad que hay mucha gente de calidad profesional en la Real Sociedad, y es por eso que al inicio de la rueda de prensa quería agradecer a todo el mundo, porque es el éxito de un club, no solo de una plantilla o de un entrenador, sino de toda la gente que participa todos los días a ayudar al equipo. Mister, una pregunta. Ha habido medios que se han apresurado a decir que el Rennes le iba a pagar el doble que la Real Sociedad. Ya lo ha dicho antes que no, pero ¿les sorprende que estas informaciones aparezcan? Sí, siempre, pero bueno, lo sabemos que hay muchos rumores. Eso así, no sé cómo se dice, unfortunately, malheureusement, unfortunately. Desgraciadamente voy a ganar un poco menos de dinero neto en Rennes, pero no es mi motor para trabajar. Lo sabemos que no podemos callarse en el fútbol,
pero bueno, es verdad de ver que voy a ganar, pero en Francia también, dice va a ganar, porque hay el propietario es un multimillonnario, pero que no da mucho dinero en el club, porque es poco el mismo presupuesto que la Real Sociedad. De ver también, de leer que Michel, es la culpa de Michel, pero no hubo de rumor sexual, es lo más interesante, porque mi mujer no puede perdonar. Philippe, hemos hablado, los periodistas también, de la buena relación del entrenador con la plantilla. Eso ha sido así en todos los casos. A veces no es fácil mantener una buena relación con aquellos jugadores que juegan poco. ¿Cómo ha sido en el caso de Montagnier? Sí, he dicho a los jugadores al final, durante la fiesta, que quería agradecer toda la plantilla, pero lo más fue los jugadores que jugaron poco, porque es lo más importante. El entrenador de balón del equipo de Francia de balón mano me ha dicho una vez, un gran entrenador, campeón de olímpico, mundial, Europa, me ha dicho que en el grupo lo más importante que va a marcar la diferencia es los jugadores que no son titulares, que juegan poco. Es verdad, porque el ambiente del trabajo depende de ellos. El éxito viene, claro, de los jugadores que juegan mucho, pero sobre todo de los jugadores que tienen poco de tiempo, menos de tiempo de juego. Para mí fue el éxito de la plantilla, y ver casi toda la plantilla hacer una fiesta juntos. En el fútbol moderno es muy individual, es poco habitual, pero es una referencia. Ganamos calificamos por la Champions League gracias al talento de los jugadores, pero a su mentalidad y su amistad. Pienso que eso marca la diferencia durante esta temporada, y sobre todo gracias a los jugadores que han tenido menos de tiempo de juego. Vale. Agur a todos y hasta luego.